En toda América Latina crece la preocupación por la amenaza que representa el virus del Zika. También aquí en Paraguay, donde el país es azotado por el dengue y también por el chikungunya. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Paraguay TV, la televisión del Paraguay aquí en Asunción. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación permítanme presentarles a mi colega Betel Samaniego de Paraguay TV. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido nuevamente a Paraguay para este programa de Claves, y ya vamos a presentar rápidamente a los invitados del día de hoy. En primer lugar tenemos a la doctora Carmen Gómez. Ella es médico psiquiatra con un posgrado en salud y administración hospitalaria. Ella es además especialista en niños, adolescentes, tiene también una vasta experiencia como docente y coordinadora científica. Vamos a presentar al doctor Miguel Dávila, asesor de salud familiar, género y curso de vida en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Paraguay, y también es médico pediatra. A continuación presentemos al doctor Raúl Latorre, director general de Servicios de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, y por último al doctor Nicolás Aguayo, director general del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo CENEPA, que también se dedica al control de enfermedades transmitidas por vectores. Y en verdad desde hace años Paraguay sufre el estrago del dengue, y ahora se agrega desde hace poco el chikungunya y últimamente el Zika. ¿Cómo viven los paraguayos con esta realidad, doctor? ¿Cuál es la actitud de los paraguayos y qué hacen las autoridades para ayudar a la población? Lo más importante, y que creo que va a cambiar a partir de ahora, es lo que antes tal vez no se haya hecho con mucho énfasis, porque venimos con una epidemia del dengue específicamente de muchos años, y la verdad que se ha trabajado muy poco en promoción y en prevención. El otro día nos decían a nosotros, bueno, porque siempre en general son los ministerios de salud, entre comillas, los culpables o responsables de esta situación, y en este caso y en particular, la población es la principal responsable. En la medida que nosotros podamos educar y concientizar a la población en estos temas, que es la eliminación de los criaderos, para la limpieza de los criaderos dentro de los domicilios, concientizar a los municipios para la limpieza de los predios baldíos, por ejemplo. Si trabajamos durante todo el año, obviamente que habrá muchísimas menos chances de tener nuevas epidemias. Uno se pregunta, viviendo desde fuera del Paraguay, ¿cómo viven los paraguayos con este drama de tener tres posibilidades de contagiarse con un virus? El dengue, el chikungunya y ahora el Zika. ¿Qué sucede con los paraguayos? ¿Se desata una psicosis colectiva? ¿Cómo reaccionan las autoridades frente a esta situación? ¿O simplemente el paraguayo se ha acostumbrado a vivir con este peligro? Es una situación primero de miedo, ¿verdad?, de fobia ante la situación, y posteriormente una angustia y un trastorno de ansiedad. Eso es lo que más se ve en la gente. A mí me cabe trabajar en patrullas sanitarias, en recorridos de hospitales y clínicas periféricas del Instituto de Previsión Social, programa de prevención de la salud, y estamos llegando, como dijo el doctor, tal vez un poco tarde, pero estamos iniciando lo que se llama la psicoeducación, a paciente por paciente, en las salas de espera, en la sala de internado, en los hogares donde están los familiares que están, pacientes que están en terapia intensiva, y en todo lo que son los ambulatorios de las clínicas periféricas de Asunción, Departamento Central. Se observa, desde mi punto de vista, mucha falta de educación en la población. Hemos llegado también a la patrulla sanitaria de casa por casa, que fue el 18 de febrero, se realizó, y nos encontramos con situaciones así que realmente era una falta de educación, falta de información desde el punto de vista de lo que a mí me compete, de la salud mental, que es el Zika, que es lo que más nos está preocupando porque ataca a niños, ¿verdad?, a mujeres embarazadas en el primer trimestre, y todas las consecuencias, sobre todo la microcefalia, y por supuesto las consecuencias que vamos a ver
en años en el futuro de lo que conlleva tener una microcefalia, produce una discapacidad crónica. Así es, doctor, teniendo en cuenta el trabajo que las autoridades llevan hace años ya en la lucha contra el dengue, la aparición de otras enfermedades como Zika y chikungunya, ¿qué significa para ustedes? Se ve una situación muy particular. Nuestras diferentes herramientas o las encuestas que fueron realizadas nos muestra que la ciudadanía rápidamente ya tenía una conciencia de la enfermedad. Fundamentalmente el dengue, que si bien son enfermedades distintas, comparten un mismo vector que es el Aedes aegypti. Sin embargo, la ciudadanía tardó en reaccionar para la respuesta específica necesaria para combatir este mal. Y podemos hablar de una serie de instrumentos, pero me voy a referir a la Declaración de Alerta Mundial por el virus del Zika de la Organización Mundial de la Salud, donde, entre otras cosas, resalta como punto fundamental el control vectorial en la lucha contra el Zika, que es un punto compartido tanto por la lucha contra el dengue como por la lucha contra el chikungunya. Como solemos decir, nosotros peleamos al dengue, Zika y chikungunya, los peleamos en los hospitales, los peleamos a nivel de la vigilancia de la salud, los peleamos a nivel de la comunicación, pero la batalla fundamental y el único lugar donde se puede vencer a este mal es a nivel de la destrucción de los criaderos. Y allí donde el empoderamiento de la ciudadanía para generar esa destrucción, tanto intradomiciliaria como extradomiciliaria, es la clave para tener éxito en esta lucha y donde estamos haciendo mucho énfasis más allá de las otras batallas que también estamos peleando. Yendo un poquito otra vez a la primera pregunta, yo sí creo que el paraguayo está acostumbrado, porque venimos de 20 años de epidemia de dengue y en general cada año o cada 2 años tenemos una epidemia relativamente importante. En el 2013 nomás, para hacer memoria, fue la epidemia más grande que tuvo el Paraguay de toda la historia, donde tuvimos 160.000 casos y 252 muertos. ¿Qué es lo que cambia con el tema del Zika? Lo que cambia con el tema del Zika, a diferencia del dengue, chikungunya, es que ahora se ve afectado el binomio madre-hijo. Entonces ahí llama la atención no solamente de la población, sino la atención mundial. ¿Por qué? Porque como explicaba la doctora, el tema de los trastornos de alteraciones genéticas, que aparentemente todo dice que sí se está confirmando. Hay un estudio publicado en New England el 10 de febrero de una universidad de Eslovenia, en donde se ha estudiado al bebé y se ha visto calcificaciones cerebrales, etc. Todo indica eso. ¿Y qué significa eso para la población? No es solamente, no, yo no tengo problema, no tengo miedo al dengue, me puede tomar, seguramente voy a salir, pero ahora está en juego el bebé. Y por eso están tomando, no solamente ha tomado fuerza desde el punto de vista de la comunicación, la información que llega a la población que todavía no está concientizada. La base de una concientización es la información, pero esta información ha venido año a año. Sin embargo, la ciudadanía todavía no reaccionó. Ahora, con el tema del Zika, aparentemente las cosas están cambiando. Estamos hablando de un tema que no solo empieza a cambiar su percepción aquí en Paraguay, sino en toda América Latina. Son varios países ya que se ven afectados por esto. Y hay organizaciones internacionales que también han tomado su responsabilidad. Y aquí en Paraguay, doctor Dávila, su institución es una institución de la Organización Panamericana de la Salud que cuenta con expertos, que cuenta con personas que llevan años trabajando en este tipo de asuntos. ¿Cómo ven ustedes el problema del Paraguay y qué recomendaciones puede hacer una organización como la de ustedes para ayudar al Paraguay? En primer lugar, yo creo que hay que poner sobre la mesa de que el vector, el mosquito, transmite no solamente dengue, chikungunya y Zika, sino también fiebre amarilla. Estamos hablando de 4 enfermedades. En relación al Zika, hay que entender que si bien es cierto, se descubrió el virus allá por el año 1947-48, es una enfermedad relativamente nueva. Y lo que en este momento tenemos como plataforma, tanto la declaración de la Organización Mundial de la Salud como la reunión del Mercosur de los ministros el 3 de febrero, yo creo que aquí tocan un punto tremendamente relevante para el tema de cómo enfrentar las epidemias, y es el comportamiento individual
familiar y comunitario. Es cierto que aquí hay mucha experiencia, pero estamos viendo que a pesar de los esfuerzos, justamente como decía el doctor Latorre, nos está ganando la batalla, porque no se está haciendo lo que se tiene que hacer desde el punto de vista individual para eliminar el factor de riesgo que está donde están los criaderos de los mosquitos. Y yo creo que es ahí donde tenemos que aunar mayores esfuerzos. Por otro lado, quisiera poner énfasis en que nuestra organización, la Organización Panamericana de la Salud, además de los asesores que tiene aquí locales para apoyar al Ministerio de Salud, justamente está haciendo una movilización internacional la semana del 7 de marzo en coordinación con el Ministro de Salud. Están viniendo expertos de Alemania, de España, de Brasil, de Chile, para acompañar al Ministerio a evaluar todos los procesos que implica esta enfermedad y fundamentalmente en 3 aspectos importantes: la vigilancia, la prevención y la respuesta. Es cierto que a través de las redes hay algunos casos aislados de que ya dicen que hay relación entre la enfermedad en la gestante y la microcefalia, pero eso aún le falta mucha investigación. Y yo creo que ese es el esfuerzo que este año se va a dar en todos los países. Entiendo que esta semana justamente las 2 directoras, tanto la doctora Chan como la doctora Etienne, están visitando Brasil para evaluar los avances que está haciendo Brasil frente a la epidemia. Hay una cuestión muy importante que está diciendo el doctor. El comunicado o la alerta mundial por el virus del Zika, entre otros puntos también el Consejo Asesor habla de una asociación entre los aumentos del número de casos de Zika y el aumento de los casos de microcefalia. Y no habiendo otra explicación disponible en este momento, se habla de esa asociación. Pero como bien dijo el doctor, es algo que no está probado. Y también existen experiencias muy distintas en países de la región. La experiencia del Brasil, que induce a pensar en esa asociación, y la experiencia de Colombia, muy distinta, donde también existe un importante número de casos de pacientes infectados con el virus del Zika. Sin embargo, no existe un incremento considerable del número de casos de pacientes con microcefalia. Y en ese sentido, doctor, ¿qué está haciendo Paraguay? ¿Qué se está haciendo aquí a nivel país para determinar si eso puede llegar a ser o no? Y sobre todo para ver cuáles son las posibilidades frente a esta situación crítica, porque es una situación crítica. Bueno, de hecho que se está trabajando a diferentes niveles. Conversamos del trabajo que se está realizando a nivel de la promoción y prevención, buscando empoderar a la ciudadanía para que este vector sea atacado en su punto más sensible, que es en su estado larvario, a nivel de la destrucción de criaderos, por un lado. Por otro lado, nosotros estamos preparando los servicios, hemos preparado, mejor dicho, los servicios de salud, hemos activado los planes de contingencia. Nosotros vimos un incremento importante en el número de pacientes con cuadros febriles que acudieron a las consultas, tanto en las urgencias como en los consultorios externos. El ministro de Salud ha elevado el horario de atención en los consultorios externos hasta las 12 de la noche, hasta las 2 de la mañana, como una estrategia para descomprimir las urgencias. No estamos viendo una alta tasa de hospitalización de estos pacientes con dengue específicamente. Y se manejan 3 posibilidades. La primera es que los pacientes ya tienen mayor conciencia y están acudiendo de manera más temprana a la consulta. El segundo lugar, que en función a la experiencia y al fortalecimiento con recursos humanos y equipamiento estamos manejando mejor los casos. Y el tercero es que sencillamente se ve una condición más leve de la enfermedad. Específicamente para la cuestión del Zika, el Ministerio, y tenemos que recordar la situación del Zika aquí en Paraguay. Nosotros tenemos el Zika diagnosticado en uno de los 18 departamentos de la República. Tenemos 6 casos confirmados y ya hablamos en ese departamento, especialmente en su capital, de una circulación comunitaria. Todos los testeos con PCR, que es reacción de cadena a la polimerasa, que es la que genera el diagnóstico de Zika, fuera de ese departamento, que es el departamento de Amambay, dieron negativos. Ahora, independientemente a eso,
también el Ministerio ya se generaron ciclos de capacitación, además de la capacitación general a nivel virtual y presencial del funcionariado en general de salud pública, se han generado capacitaciones para ecografistas, para realizar neuroecografías, previendo la posibilidad de un aumento de los casos de microcefalia específicamente. La relación del Zika con la microcefalia es un tema, como decían todos los especialistas de acá, muy grave, relacionado últimamente especialmente con el Zika. Pues bien, esto ha planteado en varios países un debate que va más allá de la cuestión médica, clínica. El tema del aborto. El tema del aborto, por ejemplo. ¿Cree usted que, además de las medidas que hay que tomar para hacer frente a desinfecciones, para atender a los enfermos, también Paraguay debiera empezar a pensar en esta perspectiva, teniendo en cuenta que Paraguay es uno de los países con una ley absolutamente restrictiva en materia de aborto? Bueno, el país no tiene una ley pro aborto. Yo creo que eso hay que estudiar a otro nivel. Personalmente, yo no estaría a favor del aborto en el caso de estos niños. Sabemos que son niños que a futuro van a tener retraso mental, pueden tener trastornos de conductas graves, hiperactividad, convulsiones. Es decir, son niños con discapacidades moderadas a severas, pero son niños que pueden tener un futuro porque tenemos la inclusión escolar, hay una ley que le incluye actualmente a la discapacidad, tanto física como mental. Entonces yo personalmente no iría a favor y creo que en nuestro país, no sé si hay un anteproyecto, pero es muy difícil, es a otro nivel. Al menos el Papa señaló que en casos como esto es recomendable utilizar preservativos, es un avance del Vaticano. Y una cosa más, el diagnóstico del Zika, como lo ha dicho el doctor Latorre, no es un diagnóstico fácil. Es complicado. Ni siquiera la OMS tiene estandarizado un diagnóstico. No se ha proveído aún un test rápido que nos diga a nosotros con seguridad que la persona tiene Zika. Tiene que hacerse estudios por retrotranscripción, de PCR por retrotranscripción, y es una técnica un poco difícil, compleja. No es fácil decir, esta mujer embarazada tiene Zika. Entonces, sabiendo eso y encontrando la ecografía microcefalia y no estás sabiendo si exactamente tiene Zika, le recomendarías el aborto. Es el primer problema. El segundo es el tema de nuestra regulación. Las leyes nuestras no permiten, a no ser que esté en juego la vida de la mamá o el bebé. Pero no hablaríamos de aborto, porque la microcefalia vas a encontrar en periodos más avanzados. Aquí tenemos el pediatra. No vas a hacer un diagnóstico muy precoz como para hacer el aborto. Entonces vas a hablar de interrupción del embarazo, que aún de repente es mucho más grave. Claro. Pero es un tema a tratar y mucho todavía. Pero de hecho que la restricción va más allá de la ley, porque existe ya un impedimento desde el punto de vista constitucional aquí en la República del Paraguay. Más allá de lo que estaba señalando Nicolás y recordando también los números, porque se habla de un porcentaje inferior al 1% los pacientes de las madres infectadas con Zika que podrían tener un niño con microcefalia, también considerando el porcentaje de niños con microcefalia que pueden llegar una vía relativamente normal, sumado a la conciencia de nuestra población o al espíritu de nuestra población, que es fundamentalmente a favor de la vida. Nosotros, al menos personalmente, considero muy difícil plantear esa posibilidad aquí en Paraguay. Claro, y eso es algo muy importante teniendo en cuenta la Constitución, como decía el doctor. Pero en este sentido, doctor Dávila, la Organización Mundial de la Salud habla de una emergencia que especialmente afecta a Latinoamérica. ¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos? Es que efectivamente, cuando uno mira la evolución de la epidemia, son nuestros países en la región. A finales de enero ya tenemos 26 países o territorios donde está la epidemia instalada. Como bien lo decía el doctor Latorre, solamente en Brasil es donde en un área geográfica específica detectan, entre comillas, incremento de la enfermedad e incremento de la microcefalia, no así en los otros países como Colombia, donde hay más de 37.000 casos
y no tenemos lamentablemente esa asociación. Por otro lado, hay que entender de que el Zika no es la única enfermedad que produce microcefalia. Hay otras virus también, rubiola, citomegalovirus, toxoplasmosis, el herpes, el VIH mismo, que pueden producir microcefalia. Entonces yo creo que antes de tomar la decisión hay que llegar a un diagnóstico certero. Por otro lado, nuestra organización lo que está privilegiando más bien es cerrar la brecha, que es un derecho de las mujeres en edad fértil, del tema de la planificación familiar, que en este caso se está recomendando poder cerrar esa brecha, porque paradójicamente las mujeres que más se afectan son las que viven en poblaciones vulnerables, donde además las condiciones de vivienda y de medio ambiente es donde también tenemos mayor posibilidad de riesgo de que ellos se puedan contagiar con alguna de estas enfermedades de las cuales estamos hablando, y particularmente el Zika. La gravedad del Zika todavía no se manifiesta plenamente. Hay muchos casos en América Latina, también aquí en Paraguay, pero podemos esperar que todavía venga una verdadera catástrofe a raíz de este vector. ¿Qué puede hacer no en un se país llama como...? catástrofe, ¿verdad? Porque la verdad nadie en el mundo tiene experiencia con esto. Es una epidemia, es una infección muy reciente. En 1947 el virus se aísla en el monte de Zika, va al sudoeste asiático y aparentemente llega a Latinoamérica a través del Mundial del Fútbol del 2014. Pero aparentemente viene mutado el virus, por eso es que no se ha visto en gran escala. Los trastornos están hoy día siendo frecuentes y como que todavía tenemos mucho que aprender en términos de diagnóstico, en términos de qué patologías más esperar, porque en un principio, cuando nosotros comenzamos las primeras conferencias de prensa, ya por mediados del 2015, decíamos de que del virus era el virus más simpático, por decirlo así, en donde el dengue tiene sus complicaciones, puede tener hasta el dengue hemorrágico, el dengue grave, que puede traer consecuencias muy importantes. La chikungunya, que pasa a ser de repente discapacitante. Y bueno, y el Zika, bueno, el 80% de los pacientes son totalmente asintomáticos. Entonces, como que pasaría así de largo. Sin embargo, a partir de ahí, de la notificación de Brasil, en donde aparentemente podría haber una asociación, y hay casos aislados, se ha aislado del cerebro de niños el virus a través de microfotografías electrónicas, pero son, como dice aquí el doctor, necesitan más y más estudios para confirmar esta asociación. Hay casos en Colombia del síndrome de Guillain-Barré, sí, que produce alteraciones neurológicas de parálisis ascendente, y han habido óbitos en ese sentido, un poco más graves que lo habitual. ¿Qué vendrá después? Bueno, solamente la evolución natural de la enfermedad y, lógicamente, la pesquisa que vaya realizando la ciencia nos podrá decir. Claro, doctor, y en ese sentido también importante destacar lo que decía hace un rato, 26 países han detectado el virus. ¿Cómo se pueden coordinar los esfuerzos para, bueno, tratar de combatir a nivel regional esta enfermedad? Porque ya no es algo de un país, es algo ya regional y es algo que está afectando a todos y que de aquí también se expande a otros sectores. Como bien lo mencionan los 16 puntos de la Declaración del Mercosur, ahí se habla muy claramente de que acá tiene que haber un trabajo de cooperación entre países, lo que llaman la cooperación sur-sur. En segundo lugar, ahí también se habla de que tenemos que fortalecer los temas de investigación. Investigación en el momento de la vigilancia, investigación para la prevención, investigación para la respuesta que tenemos que ofrecer. Y tenemos que trabajar el tema de salud sexual y reproductiva y tratar de ofrecer a las mujeres en edad fértil la posibilidad de que tengan acceso real a métodos anticonceptivos y también de la comunicación del riesgo, del manejo integrado. Pero insisto, el punto 2 a mí me parece tremendamente relevante porque yo sí pienso que la clave del éxito está en el comportamiento individual. Yo me he quedado sorprendido y ustedes habrán podido leer también a través de las redes sociales la pregunta que se hacen: ¿por qué en el Perú no hay Zika todavía? Si nosotros tenemos el vector, tenemos dengue, tenemos chikungunya, tenemos fiebre amarilla. ¿Estás seguro que no hay? Por lo menos hasta ahora registrados hay solo 3 casos y los 3 han sido 2
de su paso por Venezuela y Colombia y llegaron con la enfermedad del Perú, y uno tercero de Brasil. Pero además del cuadro que usted nos presenta, hay una realidad concreta y de alguna manera ha surgido durante la conversación. Cuando se habla de tomar medidas hay que mejorar el combate a la pobreza, hay que mejorar la atención de los servicios de salud, hay que atender a los sectores de bajos ingresos, hay que hacer tareas enormes de limpieza, etc. Ahora, todo eso, estamos hablando todavía de una base primaria. Para todo eso todo lo que falta por hacer, se necesitan muchos recursos. ¿De dónde, doctor, van a salir estos recursos? ¿Será ayuda internacional? La Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones, pero generalmente no traslada millones de millones como seguramente se van a necesitar en América Latina. ¿Qué tienen que hacer los países entonces para conseguir esos recursos? En realidad, la mayor parte del gasto que representa combatir a esta situación se genera con recursos propios del Estado. Y es importante lo que está diciendo para hacer un análisis en cuanto al fortalecimiento que se ha realizado para enfrentar este y otro tipo de situaciones. Nosotros, el Ministro de Salud ha incrementado en un 67% nuestra flota de ambulancias. El fortalecimiento del sistema prehospitalar, que es el que tiene responsabilidad de todo lo que acontece, desde la ocurrencia de un evento adverso hasta que ese paciente llega a un hospital, incrementó en un 67% sus capacidades. Existe un aumento de alrededor del 33% en nuestra capacidad de internación en salas de terapia intensiva, tanto en equipamiento e infraestructura como en recursos humanos. Tenemos un aumento en contratación del personal de blanco aproximadamente de 2.000 funcionarios, lo que implica un aumento aproximado del 5% en cuanto a nuestra capacidad específica de respuesta, así como determinadas tareas de refuncionalización, algunas específicamente dirigidas al fortalecimiento de las urgencias, fisonomía de las salas de esperas también, que nos permite estar hoy por hoy mucho mejor preparados que en situaciones anteriores. La cuestión específica del reactivo NS1, por ejemplo, el antígeno NS1 para el dengue, en el 2013, que fue la epidemia más importante, se compraron poco más de 40.000 reactivos. El ministro Barrios solamente en el 2015 ha gerenciado la adquisición de más de 139.000 reactivos NS1 para dengue. O sea, nosotros estamos... ¿Cuánto significa eso en dinero, concretamente, para que nos entiendan? ¿Cuánto ha tenido que gastar hasta ahora por el dengue, el chikungunya, el Zika, el Paraguay? De hecho que el presupuesto, todas las mejoras de las que estoy hablando están también involucradas en diferentes aspectos con los que también enfrenta la salud pública. Si bien ha existido un incremento en el consumo de insumos, de medicamentos, de reactivos, que nos permite hoy por hoy estar mucho mejor preparados que en situaciones anteriores, pero también existe una realidad que hay que afrontar. Si nosotros no detenemos a estas enfermedades donde se tiene que detener, que es a nivel comunitario, a nivel de la destrucción de criaderos, corremos el riesgo de llegar en un momento a un estado de saturación de nuestro sistema de salud, recordando de que el 2015, independientemente de esta situación, también ha tenido un aumento del 6.8% de la cantidad de consultas en nuestros hospitales. Estamos hablando de 10.121.000 consultas, que representa más de 4.300.000 paraguayos. Estamos hablando de que más del 60% de la población del Paraguay está acudiendo hoy por hoy de manera constante a nuestros servicios, que sumado a un incremento importante de casos, si no se toman las medidas necesarias ni de la población, puede implicar un colapso. Quiero aclarar con relación a su pregunta, de que el Paraguay viene trabajando en el tema de la epidemia del dengue desde los servicios de salud, y eso es lo que queremos cambiar a partir de ahora, y muy fuertemente trasladar un poquito la responsabilidad a la población, como ya dijimos, pero con presupuesto propio. El apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que es valiosísimo, pero es valiosísimo porque es en lo técnico. Muy pocos recursos, como usted dijo. Los recursos vienen con recursos propios y una gran cantidad de recursos que no te puedo yo cuantificar en este momento, pero el país ha trabajado hace muchísimos años, por ejemplo, las siglas del CENEPA, Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, fue creada en el año 1957 y hoy día el paludismo, no tenemos ningún caso de paludismo, con recursos propios y genuinos del país. El Paraguay destina muchos recursos a salud
muchos recursos, pero obviamente nunca van a ser suficientes para que lleguemos casa por casa a educar a las personas. Nunca van a ser suficientes si tenemos epidemias como la anterior y como esta, en donde los servicios de salud, por más que estén preparados, aquí en Argentina o Brasil o Estados Unidos, te viene una epidemia sobrepasa cualquier servicio. ¿Pero qué se sabe, doctor, del origen de esta enfermedad? El virus del Zika, se lo aísla, también citó el doctor, en el monte de Zika, Uganda, creo que es en Uganda, 1947, después del mono, y pasa a este virus, aparecen algunos casos de Zika, por eso fue en un monte en Uganda, y pasa al sudeste asiático, pero con una pequeña cantidad de casos. No se hizo epidemia, entonces lo que creen los virólogos es que, como es habitual entre todos los virus, algo similar pasó con el virus del SIDA, van mutando constantemente y de repente encontró mejores condiciones para infestar al mosquito y mejores condiciones para que este virus se pueda diseminar más fácilmente en el ser humano. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en Latinoamérica? Ahí hay en las redes sociales una cantidad enorme de teorías en relación con el origen del mosquito, sobre todo con la expansión del mosquito. Lo mismo dijeron con relación al SIDA, es imposible. Se habla de teorías conspirativas, que Rockefeller habría en Uganda patentado el virus en el año 47 ya, etcétera. Es decir, hay una serie de informaciones de ese tipo que naturalmente causan preocupación en la población. Ustedes como organización internacional, ¿qué nos pueden decir al respecto? Yo creo que detrás de cada epidemia o pandemia justamente empiezan a aparecer los mitos. Igual pasó en el 2009 con la epidemia del H1N1 y se hablaba exactamente lo mismo, que era un complot de la CIA, etcétera, etcétera. Quería retomar el tema de la movilización de recursos porque a los esfuerzos que está haciendo el Ministerio también lidera lo que se está llamando la Mesa Intersectorial de Salud, porque nosotros pensamos que epidemias de esta naturaleza o la emergencia que tenemos frente a las inundaciones, si bien es cierto, la responsabilidad primaria, el liderazgo primario le puede corresponder al Ministerio de Salud, sin duda que de lo que se necesita es de un trabajo intersectorial. Y en ese sentido, en esa mesa intersectorial, están participando más de una agencia del Sistema de Naciones Unidas con sus competencias técnicas y eventualmente movilizando recursos para tratar de cerrar las brechas en algunos temas muy relevantes para el Zika, como por ejemplo el tema de los mosqueteros. Porque yo creo que como decía en algún momento, hay que privilegiar el tema de prevención en la medida de que la investigación llega a aclarar la relación que pueda haber entre la enfermedad en las embarazadas y la microcefalia. Entonces, las organizaciones, insisto, del sistema, la sociedad civil a través de las ONGs, están haciendo su contribución también a los esfuerzos del Ministerio de Salud. Sí, quiero pasar a hacerle yo una pregunta a la ustedes. doctora. Quisiera antes preguntarle a ella, que hace rato que no le preguntamos nada. Sí. ¿Qué papel tiene la familia en la prevención, en la lucha contra estos mosquitos? Y especialmente la mujer. ¿Y cómo puede la madre, sobre todo, ayudar a controlar la expansión y a crear condiciones para que su hogar sea un lugar inexpugnable para cualquiera, para el chikungunya, el dengue o el Zika? Sí, en casi todos los problemas la familia tiene un rol fundamental y sobre todo la madre en este país, donde es un país basado en el matriarcado, ¿verdad?, en el poder de la mujer en la familia, es muy importante la educación que la madre le pueda dar a los hijos. Los padres en general, papá y mamá, o madre en muchos de los hogares de este país, son el espejo donde los niños o adolescentes se están mirando continuamente, diariamente. Pero esa madre tiene que ser instruida, tiene que estar capacitada. Es ahí donde yo creo personalmente que estamos un poco aplazados, como también dijo el doctor, en la parte de prevención y promoción. Eso se puede hacer desde diferentes, las estrategias de promoción y prevención pueden ser múltiples, de diferentes formas, pero hay que llegar a tiempo. Es lo importante, a lo mejor se gasta mucho más desde lo económico en la prevención y en la promoción, pero se gasta menos en lo asistencial,
este es un país muy asistencialista y de rehabilitación, y yo creo que un poco aplazado en la parte de promoción y prevención. Ahora, doctor, ¿sirven para Quería algo los hacerles la repelentes? pregunta, Sí. porque iba con relación a ese tema. Hablamos aquí de que la base de esto es la educación. ¿Quién es el ente rector de la salud del Paraguay? El Ministerio de Salud. ¿Quién es el ente rector de la educación paraguaya? El Ministerio de Educación. Desde chicos, desde muy niños, hay que trabajar en la educación, en la prevención de estas 4 o 5 enfermedades, todas las enfermedades. En los jóvenes adolescentes, ellos tendrán la suficiente fuerza de cambiar actitudes en sus padres. El Ministerio de Educación debe asumir un rol más protagónico en educación, no solamente de matemáticas, geografía, etcétera, etcétera, sino también y principalmente en salud. Situación que se está aplicando en este momento en función a una estrategia conjunta, tanto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como del Ministerio de Educación, donde en el inicio de clases se está haciendo un énfasis importante a la capacitación para la prevención de estas enfermedades, buscando, como está diciendo Nicolás, que esa mentalidad sea impregnada desde los niños a los padres. Ahora, doctor, con la pregunta de los repelentes, porque es muy importante y se ve, por ejemplo, según lo que la gente va diciendo, un repelente que hace 2 meses te costaba 15.000 guaraníes, ahora cuesta hasta 35.000 o 40.000 en las farmacias, un poco por la desesperación de la gente. ¿Sirven estos repelentes, doctor? ¿Se puede confiar en estos repelentes que dicen que evitan que los mosquitos lleguen a la piel y bueno, te piquen y bueno, esto pueda ser contagioso? No, de hecho que la cuestión de la prevención y de la promoción es fundamental. Y como parte de la prevención, un instrumento válido son los repelentes. Un instrumento válido es que los pacientes que contraigan la enfermedad guarden reposo y utilicen mosquitero, que está diciendo el doctor, que se habla poco a lo mejor, pero que es fundamental para que esa enfermedad no sea transmitida. Otro instrumento fundamental, el de que no nos cansamos de repetir, es la destrucción de criaderos. Y está tipificado que menos de 10 minutos al día pueden significar que nuestras casas estén libres de criaderos para mosquitos. Los signos de alarma es otra situación en la Raúl, ahí en la nos que se podría existe. ayudar los municipios con la Oficina de Atención al Consumidor, porque es la ley de la oferta y la demanda. Esa es una ley natural de administración. En cuanto al Y precio, es las un poquito, oficinas regulatorias son las que deben intervenir. Sí, así mismo, porque como bien dice Nicolás, ante el aumento de la demanda, es natural que en una misma oferta incremente también el precio. Quizás sería interesante, pensando en aquellas personas que han escuchado hablar del Zika, pero no saben qué es, porque están en condiciones de pobreza, porque no pueden ver la televisión, que la radio les significa poco y los diarios no les llegan. ¿Cuáles son, doctor, desde el punto de vista de la Organización Panamericana de la Salud, los síntomas que deben atender aquellas personas que en algún momento crean haber sido infectadas por uno de estos virus? ¿Cuáles son los síntomas y cómo deben reaccionar esas personas? Las principales manifestaciones para el caso de Zika obviamente es fiebre, pero a diferencia del dengue y chikungunya son fiebres de baja intensidad. Y se asocia una erupción en piel muy parecida al sarampión. Puede haber conjuntivitis, puede haber dolor articular con cierta hinchazón de las articulaciones también. Y eso es fundamentalmente, por eso es que el diagnóstico clínico de la enfermedad, de acuerdo a la definición que estábamos usando en los diferentes países, es que presente uno o más signos de fiebre, erupción, conjuntivitis, edema, dolor articular, malestar general, en raros casos, pero también puede haber manifestaciones de vómitos inclusive y diarrea, ¿no? ¿Cómo se puede esa persona comunicar con un centro médico? ¿Es fácil en América Latina? Sobre todo atendiendo las condiciones de pobreza que se dan en la región. Y por otro lado, ¿qué pueden hacer los médicos con una persona así? ¿Cuál es el tratamiento que se sigue? Como bien mencionaba Nicolás, aquí el asunto es el siguiente que hay que poner énfasis. De 5 casos, 1 solo presenta síntomas. O sea, hay 4 que puede tener la infección y no tener síntomas. 80% síntomas. Así es, 80% no hay síntomas. Pero si lo hubiera, lo ideal es que el personal de salud, independientemente si es médico, enfermera, obstetriz
o promotor en las unidades de salud de la familia, identificado el caso, inmediatamente el manejo se recomienda que sea como es un virus, no necesita antibióticos. Es un manejo de, como nosotros decimos, de sostenimiento nada más. Tiene fiebre. Sintomático, un paracetamol. O medios físicos en el caso de los niños. O sea, podría ser suficiente. Hay que haga reposo eventualmente. Otra cosa sería si las manifestaciones son muy intensas. Por ejemplo, si hay mucho, ese prurito, ese exantema puede ser muy pruriginoso. Entonces da lugar a que el paciente quiera rascarse mucho. Ahí había discusión hace algunos días en una teleconferencia internacional sobre si usar o no usar medicamentos antialérgicos. Y la recomendación que hacían para el caso inclusive de gestantes, si fuera en el primer trimestre, es que no lo usen. Porque normalmente decimos que la mujer en el primer trimestre, cuando el bebé está en formación, el feto está en formación, no debiera consumir medicamentos salvo por prescripción médica. Cooperación internacional en este campo, en los países latinoamericanos, se está trabajando a nivel regional para buscar una estrategia común, si es posible, para atender estos casos. Claramente sí. Ha habido una reunión, lo dijo aquí el doctor, el 3 de febrero, reunión de ministros para primero sacar un comunicado conjunto y después hacer acciones en forma conjunta y cooperaciones en forma conjunta. Sé que hay mucho, dependiendo de las zonas, ¿verdad? Paraguay se relaciona muy fuertemente con todo lo que es Argentina, Brasil y también un poco Bolivia. Lo que ha explicado ya el doctor, que se llama cooperación sur-sur. Hay una importante cooperación entre los países y creo que debería ser así, esa es la estrategia, porque los países están en diferentes niveles de desarrollo en general. Y hay que aprovechar aquel que está más desarrollado en tal tecnología para aprovechar esa tecnología en bien del país menos desarrollado, sin dudas. El virus del Zika, sin duda alguna, causa estragos en algunas partes, pero todavía no ha logrado su máxima expansión. Ojalá que médicos como los que tenemos acá y otros que están trabajando en la región y también las organizaciones internacionales y los países en general puedan encontrar una fórmula para atacarlo rápidamente. Es difícil, pero hay que intentarlo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.